Hola, buenas tardes. Los saludo a todos, soy el biólogo Gerard Traverse con la clase de hoy que va a ser sobre soberanía alimentaria, pero primero vamos a dar un leve repaso a lo que es la agroecología. ¿En qué sentido? En el sentido específico de la sustentabilidad. Muy bien. La sustentabilidad se refiere a grandes rasgos a usar un recurso en menor medida de lo que lo generamos. En algún momento yo les había mencionado lo que eran los ciclos de los elementos. Esos elementos pueden ser el fósforo, el carbono, el nitrógeno, o pueden ser también de un recurso como el agua. Estos ciclos son básicamente el reciclaje de ese recurso. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener carbono que se encuentra dentro de todos los seres vivos. Entonces, esos seres vivos, cuando nos comemos a otro, estamos absorbiendo su carbono, utilizándolo para el metabolismo, para construir las cosas que necesita nuestro cuerpo, y alguno lo vamos a sacar en nuestra respiración por medio del dióxido de carbono, y otro lo vamos a sacar de otras maneras. Entonces, esos ciclos lo que se van a encargar es de que tengamos cierta cantidad de un recurso disponible. Y utilizarlo de forma sustentable es utilizar una menor cantidad de ese recurso que se está autorregenerando cada vez. Por ejemplo, en el agua, ¿no? Si nosotros estuviéramos en el momento en el que cae el agua, si nosotros agarráramos toda esa agua que está cayendo, pues estaríamos irrumpiendo el ciclo, porque entonces al momento en el que nosotros la tenemos guardada, ya no se evapora, no vuelve a formar nubes y no vuelve a formar lluvia. Entonces, un ciclo adecuado va a asegurarse que tengamos el recurso y utilizar ese recurso de manera adecuada va a ser utilizar menos del que se va a regenerar. Muy bien. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar en esto? Pues porque hay generaciones que van a seguir después de nosotros y tenemos que actuar de una manera en la que no vayamos a sacrificar o dañar el futuro de estas nuevas generaciones y el entorno en el que ellos van a vivir. Muy bien. La sustentabilidad va a tener tres ejes, que va a ser el eje ecológico, que se refiere a todos esos procesos ecológicos que están involucrados, como los ciclos biogeoquímicos. El eje social, que es esta parte en la que una sociedad va a decidir qué es lo que se consume, cuándo se consume y en qué cantidades. Y el eje económico, que es el que dice, bueno, nosotros le vamos a poner este precio, esto se va a consumir más que esto otro porque está barato, y esta va a ser la tendencia porque la industria necesita este recurso. Un ejemplo muy claro es el petróleo. El petróleo se requiere para generar energía. Vamos a tomar ese petróleo, lo vamos a convertir en combustibles y esos combustibles van a darle fuerza a todas nuestras máquinas. También van a generar para calentar calderas y generar una máquina de vapor la cual va a mover bobinas y nos va a dar como resultado la mayor parte de la electricidad que se utiliza en el mundo. Entonces, eso tiene una implicación social muy grande. ¿Qué va a hacer? Pues no es la que le permite a la sociedad tener computadoras, es la que le permite a la sociedad tener autos, viajar en avión, tener barcos más rápidos, pero ¿qué es la implicación social que tiene? Entonces, para que nosotros tengamos una sociedad sostenible, vamos a necesitar que estos tres ejes trabajen en conjunto. Muy bien. ¿Cuál es el camino a la sustentabilidad? De acuerdo a lo que se ha establecido en la FAO y en la ONU, son tres puntos que son necesarios para el camino a la sustentabilidad. El primero es la afluencia, que se refiere a la reducción del consumo. Si nosotros dejamos de consumir tanto, también vamos a generar menos desechos. Y esto, claro, va a ayudar al medio ambiente. ¿De qué manera? En que no le vamos a poner una carga tan fuerte. No es lo mismo que nosotros utilicemos un poco de agroquímicos en nuestros cultivos que si utilizamos muchos cultivos en toda la parte que da hacia el océano, ¿no? En la cantidad viene el secreto. Luego también tenemos la población.
Se ha recomendado que se mantenga un control del crecimiento de la población por medio de qué? De los anticonceptivos y de la educación. Una población más grande siempre va a necesitar más recursos que una población más pequeña. Y también una población más grande siempre va a generar más desechos que una población pequeña. Y por último, la tecnología, que es apostarle a la aparición de nuevas tecnologías como la geoingeniería. La geoingeniería es la modificación de grandes extensiones de tierra para que se comporten como nosotros queremos. Puede ser controlar el clima, puede ser controlar la temperatura de un lugar, puede ser controlar en un futuro muy lejano inclusive los terremotos. También está la ingeniería genética para asegurarnos de que tanto nosotros como nuestras plantas estén sanos, que seamos inmunes a ciertas enfermedades, que no necesitemos algún suplemento y también que produzcan en este caso más nuestra agricultura. Y por último, el mejoramiento de las tecnologías de reciclaje. Actualmente solo se puede reciclar aproximadamente el 40% del plástico. Entonces, con tecnologías mejores, ya podríamos nosotros reciclar más, por lo tanto, generar menos desechos sólidos. Otra cosa también son las compras verdes y la arquitectura sostenible. Las compras verdes se refieren a comprar aquellos productos los cuales tienen un menor impacto en el medio ambiente. En lugar de, por un ejemplo, son las bolsas de plástico y los popotes de plástico. Se ha dicho que es mejor comprar algunos que vas a poder utilizar muchas veces, como aquellos que son de metal, o en lugar de bolsas de plástico, tener bolsas de tela, las cuales puedes utilizar por años, en lugar de bolsas de un solo uso. Y la arquitectura sostenible, que es las construcciones que se hacen respetando el medio ambiente, es decir, uniendo el sitio que nosotros queremos para vivir con el medio ambiente local, en lugar de simplemente desplazar todo lo que había ahí. Muy bien. ¿Cuáles son las amenazas a la sustentabilidad? Estas amenazas son importantes para la sustentabilidad y también para nuestro consumo, para nuestra soberanía alimentaria, porque son disturbios. Un disturbio es algo que, como les había explicado un poquito en las clases anteriores, es algo que va a llegar y nos va a deshacer un equilibrio que teníamos. Entonces, uno muy grave es el cambio climático. ¿Qué es lo que pasa con este cambio climático? Que nos está aumentando la temperatura del medio ambiente. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, que es donde estoy grabando esta clase, Morelia. El clima de Morelia era un bosque templado, donde en invierno llegábamos a tener temperaturas de -5 grados inclusive. Y eso permitía muy bien los pinos, los encinos y algunas berries. Ahora Morelia se ha convertido en un clima tropical. Por lo tanto, ya el pino y el encino ya no se dan muy bien. Entonces, esto nos está empezando a cambiar todo el ecosistema que vamos a tener aquí. Otro es la pérdida de la biodiversidad. El problema con esto es que, como menciona en la diapositiva, cada uno de los animales y cada uno de las plantas que vamos a tener nosotros en un sitio aporta un servicio ambiental. A veces no, ese servicio ambiental va a ser algo que ayuda a que el medio ambiente, a que el ecosistema se mantenga en equilibrio, a que no se destruya el solo. Como por ejemplo, pueden ser las hormigas. Una hormiga se encarga de llevar semillas de un sitio para otro, de evitar que algunas poblaciones crezcan demasiado y de limpiar la tierra. Si nos deshacemos de las hormigas, de repente va a haber mucha acumulación de materia orgánica, las plantas van a crecer de una manera en la que no van a poder competir bien entre ellas y puede que se disminuya la cantidad de árboles. Hubo un caso en Canadá en el que se empezó a cazar los lobos. Cuando los lobos desaparecieron, también empezaron a desaparecer los árboles jóvenes. Pues resulta que cuando tú eliminas a un depredador, los herbívoros comienzan a aumentar mucho de número y estos herbívoros, como les gusta comer plantas tiernas, se estaban comiendo a todos los árboles chiquitos que estaban creciendo. Entonces, ese bosque ya no tenía árboles nuevos. ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer? Se tuvo que reintroducir al lobo.
Entonces, cosas como esas van a causar nuestra pérdida de biodiversidad. Vamos a también tener como uno de los problemas los cambios en los ciclos, que es el secuestro de los recursos. Uno de los secuestros de los recursos más comunes que vamos a tener nosotros es el secuestro de agua. Por ejemplo, todas esas personas que tienen aljibe, que tenemos aljibe, nos estamos llevando 1000, 5000 y hasta 10,000 litros que tenemos nosotros abajo de nuestra casa. Esa agua era parte de un río, era parte de una laguna. Entonces, si tenemos una ciudad muy grande, que todos tienen aljibes, pues vamos a secar un lago. ¿Y quiénes van a sufrir ahí? Pues los animales y los peces y estos que vivían en ese lago. Entonces, eso también nos va a cambiar nuestro clima a grandes rasgos. Muy bien. También vamos a tener la acidificación de los océanos, que los océanos también tienen sus cadenas alimenticias, así como las plantas, solo que en los sitios donde se produce la mayor cantidad de alimentos son los arrecifes de coral. Y esta acidificación les está causando problemas. Entonces también van a disminuir la cantidad de alimento disponible. Otro es el cambio de suelos, que nosotros vamos a tener, por ejemplo, como algo que ha sucedido aquí en Uruapan, y es que se tiene bosque, y ese bosque sirve para agarrar una gran cantidad de suelo. Llega la gente para sembrar aguacates, quema los bosques y de repente ya no hay una planta que esté agarrando ese pedazo de suelo. Llega una fuerte lluvia y se deslava un cerro. También vamos a tener la disponibilidad de agua dulce por esta misma razón del secuestro de agua y también por el crecimiento en la demanda. Conforme van creciendo las ciudades, va aumentando el consumo de agua, pero no va aumentando la cantidad de agua dulce disponible. Entonces cada vez el recurso se vuelve más escaso. También vamos a tener la desaparición de la capa de ozono, que esta, aunque viene mencionada por la ONU, hemos tenido muy buenos resultados, se ha ido disminuyendo el agujero, pero aún así sigue existiendo. Y ese no solamente nos va a afectar a nosotros los humanos, haciéndonos enfermedades de la piel, también a los animales. Un problema que están teniendo muy graves los anfibios como las ranas, los ajolotes y esto, es que como tienen la piel muy sensible, este aumento en la cantidad de radiación ultravioleta les está haciendo daño. También vamos a tener la contaminación química, que es de plásticos y de agroquímicos y de metales y de sustancias radioactivas. Un buen ejemplo de esta contaminación es lo que se pone en la agricultura. Todos esos pesticidas, todos esos fertilizantes químicos que se ponen, llegan al agua y esa agua va a generar va a cambiar la química del agua. Por ejemplo, en muchos ríos y lagos hay un grave problema de lirio acuático. Ese lirio acuático toma el oxígeno del agua y mata a los peces porque se ahogan. Eso es resultado de que ese fertilizante que ayuda a crecer las plantas está llegando a ese lago y está haciendo crecer a las plantas acuáticas. Muy bien. Y por último, otro de los problemas de la sustentabilidad es los estándares de vida no sustentables. Por ejemplo, tenemos muchas personas en el mundo y tenemos que hay una lucha para eliminar la pobreza. Por desgracia, este sistema económico, nos dice que eliminar la pobreza también es que la gente viva como en los países primermundistas. Y en los países primermundistas se contamina muchísimo. Una persona que tiene una camioneta muy grande y que viaja en ella solo va a contaminar más que una persona que comparte esa camioneta con toda su familia. También una casa que dice yo mejor voy a tener unas grandes ventanas para que por ahí pase el viento, va a contaminar muchísimo menos que alguien que dice pues yo mejor voy a poner un aire acondicionado y lo voy a tener prendido todo el día porque lo puedo pagar. Muy bien, entonces esos van a generar problemas a nivel mundial. Y esto obviamente va a ser el problema, va a generar que sea un poquito más difícil ser sustentables. Otra cosa, antes de que
lleguemos a la soberanía alimentaria es que existen unos cuantos mitos de la sustentabilidad. El primero es las tecnologías verdes, cuando nos dicen que no contaminan. Aquí es una muy mala noticia, pero absolutamente todo contamina. Por ejemplo, una celda solar, aunque claro que va a contaminar menos que que un generador eléctrico que funciona en gasolina y nos está sacando dióxido de carbono, nuestra celda solar va a contaminar porque se necesitó utilizar minería para extraer sus minerales. Y estos minerales, obviamente, bueno, esta minería generó contaminación. Entonces, si de repente todos nos cambiamos a celdas solares, vamos a generar más contaminación de principio, solamente de principio, que la contaminación que se generaba de los motores. Ya después de un tiempo sí vamos a estar contaminando menos, pero no se va a eliminar la contaminación y eso es muy importante. Solamente, y es a lo que nosotros debemos de siempre intentar, lo que siempre nosotros debemos de llegar, es a contaminar lo menos posible, porque no es posible no contaminar. Muy bien. Otro mito es los recursos infinitos. La economía se mueve como si siempre, como si el crecimiento pudiera ser infinito. En realidad tenemos cierta cantidad de recursos y una vez que lleguemos a un límite de consumo, ya no va a haber más. Entonces tenemos que movernos nosotros pensando en que hay que reducir nuestro consumo. Y por último es lo de que siempre hay lugar para uno más. En la naturaleza, en la ecología, perdón, existe un concepto que se llama capacidad de carga y se refiere a cuando un ecosistema tiene 10 manzanas, entonces tú puedes tener 10 individuos que se van a comer una manzana o 20 individuos que se van a comer media manzana. Pero el momento en el que ya tienes 100 individuos que les toca a cada uno un décimo de manzana, pues ahí ya no pueden alimentarse, ¿no? Y entonces la población va a disminuir. Una cosa que tiene preocupados a los ecólogos es que todavía desconocemos cuál es la capacidad de carga del mundo y no queremos averiguarla. Bueno, sí queremos averiguarla, pero no queremos llegar a ese punto en el que la averigüemos de sorpresa. Muy bien. Una cosa muy importante para alcanzar la sustentabilidad son las 3 R's del reciclaje, ¿no? Reducir nuestro consumo, reciclar todo aquello que tenemos. ¿Qué podemos reciclar? Por ejemplo, nuestra basura orgánica. Podemos nosotros, con un poco de tierra de la de hojas que se les proporciona en su kit, podemos nosotros ponerla en una cubeta con hoyos y ponerle abajo otra cubeta en la cual se va a recibir el lixiviado y ahí vamos a poner nuestros desechos orgánicos. Volvemos, los cubrimos con un poco más de tierra y lo ponemos hasta que se llene. Una vez que pasen 3, 4 meses de eso, vamos a tener una tierra muy fértil, muy orgánica, que nos va a servir para nuestras plantas. Y a nuestras plantas les va a encantar la cantidad de nutrientes que va a tener eso. Perdón. Y por último, reutilizar. Vamos a reutilizar todo lo que podamos antes de volver a consumir. La idea aquí, recuerden siempre, es reducir el consumo. No se puede, es imposible dejar de consumir, pero lo podemos reducir y estaremos haciendo mucho bien al medio ambiente. Ahora ya llegamos al fin a la soberanía alimentaria. Vamos a encontrarla en dos formas. En la forma de la comunidad, que es a nivel pueblo, y es la capacidad de ese pueblo para definir sus propias políticas agrarias, es decir, qué vamos a sembrar, dónde vamos a sembrar, y también sus políticas alimentarias de acuerdo a un objetivo de desarrollo sostenible. Es decir, vamos a sembrar esto aquí con una rotación, es decir, cada cierto tiempo vamos a cambiarlo, lo vamos a abonar cuando nosotros sabemos y lo vamos a hacer de una manera consciente porque nosotros lo vamos a consumir. Entonces, nosotros no queremos que nuestro pueblo consuma cosas que le pueden hacer daño. Y está esa capacidad de esa soberanía alimentaria, pero a nivel individuo, a nivel persona, a nivel familia o a nivel pequeña comunidad. Y es
que van ustedes a producir su propio alimento y ustedes van a asegurar su calidad, porque nosotros mismos vamos a ser quienes lo vamos a comer. Muy bien. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues en primera vamos a reducir el consumo. No va a haber necesidad de consumir a lugares donde se hace la agricultura de manera, de manera masiva, donde no necesariamente alguien nos garantiza la calidad tanto de las frutas como de las verduras, como de los suplementos y agroquímicos que se les ponen. Existe mucho este problema del glifosato, que se ha descubierto que en primer lugar sí puede llegar a ser cancerígeno, pero también puede llegar a afectar la fertilidad de las personas. Entonces, están afectando la salud y hay un gran esfuerzo para esconder aquello que puede hacernos daño con ese suplemento, con ese agroquímico que se utiliza en casi todo. También vamos a tener una reducción de la contaminación química, porque nosotros en nuestro jardín no necesitamos utilizar agroquímicos o necesitamos utilizar muy poquito solamente para deshacernos de alguna plaga. A diferencia de la agricultura tecnificada, donde se les echa de manera indiscriminada, haya plaga o no. También sirve para fortalecer las comunidades. Nosotros no vamos solamente a, aunque nosotros tengamos un solo tipo de planta, nuestro vecino puede tener otra. Entonces, de esa manera se puede establecer una comunidad de intercambio que va a fortalecer los lazos comunitarios. Y también nos va a permitir distanciarnos de la economía lineal, que es la de crear, usar y tirar. Con esto nosotros vamos a poder crear, cambiar, reutilizar y reciclar. Cualquier duda, estoy aquí con ustedes. Vamos a seguir con la clase y les deseo que tengan muy buen día.